de oído medio. Vamos a comenzar con su ubicación y su definición. Bueno, el oído medio es un sistema caretario, par y simétrico. O sea, porque tenemos ambos oídos medios, derecho e izquierdo. Su ubicación va a ser en su totalidad en el hueso temporal, a excepción del segmento faríngeo de la trompa de Eustaquio. Su función va a ser principalmente de transferir las vibraciones producidas por el sonido hacia la membrana timpánica para ahí pasar las ondas sonoras hacia el oído externo mediante los huesecillos que se encuentran dentro de este. Va a estar compuesto por tres estructuras, que sería la caja timpánica, el sistema neumático del temporal y la trompa de Eustaquio. Vamos a empezar a describir la caja timpánica. Esta caja va a tener una altura de aproximadamente 15 milímetros. En su eje anteroposterior también va a medir 15 milímetros y va a tener un volumen de aproximadamente de 1 a 2 centímetros cúbicos. Va a estar conformado por 3 pisos, como se muestra aquí en la imagen. La parte más superior va a ser el epitímpano o ático, la cual va a estar formada por la cabeza del martillo y parte del cuerpo del yunque. Más abajo tenemos al mesotímpano, que va a estar conformado principalmente por toda la membrana timpánica, así como por el mango del martillo y la rama del yunque y el estribo. Y en la parte más abajo vamos a tener al hipotímpano, el cual va a estar vacío, no va a haber ninguna estructura en este. Vamos a continuar con la caja timpánica. Esta, para delimitarla, va a ser como un cubo, va a tener 6 caras, va a tener su pared inferior, suelo, pared yugular, una pared superior, craneana o también llamada techo, va a tener una pared externa, va a tener una pared interna laberíntica, una pared posterior o mastoidea, y una pared anterior o tubocarotidia. Aquí en las imágenes inferiores se muestra más o menos la manera en que la dibujaron para poder definir todas sus paredes. Vamos a empezar primero con la pared externa, que básicamente va a ser la membrana timpánica, que es toda esta parte que se observa aquí en la imagen superior derecha. Ajá. Bueno, la membrana timpánica se va a insertar en el sulcus tympanicus. Va a tener 2 zonas que van a ser 2, la pars tensa y la pars flácida. En su cara interna va a estar cubierta por epitelio mucoso y en la parte externa, que es la que está en contacto con el conducto auditivo externo, pues va a estar conformado por epitelio epidérmico. En el estroma de la membrana timpánica va a tener 2 tipos de fibras, las fibras radicales y las fibras circulares. Las fibras radiales y las fibras circulares. Las radiales van a ser las que están en la parte inferior izquierda y las circulares en la parte inferior derecha. Esa fue de la pared externa. Ahora vamos a continuar con la pared interna o laberíntica, que es la que señalé aquí con una línea roja, la cual va a separar el oído medio y el oído interno. En esta pared va a haber una estructura que se llama promontorio, que está señalado con la línea rosada, no sé si la alcanzan a observar. En esta estructura llamada promontorio va a pasar el nervio timpánico de
Jacobson. Bueno, más bien van a ser sus ramificaciones, como se observa en la imagen inferior. Más arriba del promontorio, en la parte superior, va a estar la ventana oval. Esta ventana es donde se encuentra el estribo. Parte del estribo va a tener 3 milímetros de ancho y 1 milímetro de altura, y la cual, como mencioné, va a estar obstruida por el estribo. Y en la parte inferior del promontorio se va a encontrar la ventana redonda, la cual tiene 2 milímetros de diámetro y es llamada también falso tímpano o membrana secundaria, que es aquí en esta parte. Vamos a continuar con la pared inferior o el suelo o pared yugular, lo que es esta parte señalada con la flecha amarilla, la cual va a separar la caja timpánica del golfo de la vena yugular, que va a pasar en la parte inferior. Es como lo más importante de la pared inferior. Después viene la pared superior, planiana o techo, la cual va a ser una superficie anfractuosa. Va a tener elevaciones en la cual se van a insertar los ligamentos suspensorios del martillo y del yunque, como está señalado ahí con la flecha rosa. Y esta pared va a separar la caja timpánica de la fosa craneal media. También tenemos la pared anterior o tubocarotidia, la cual va a ser un declive del techo que va a caer hacia el frente. Va a tener una altura de aproximadamente 7 milímetros. En ella va a estar el orificio timpánico de la trompa ósea y va a separar la caja timpánica del conducto carotidio, como se observa en la imagen inferior. Es esta parte. Y va a ser una lámina ósea trabeculada, en donde va a pasar el nervio carotidico y venas que van de la mucosa de la caja al plexo venoso pericarotidio. Entonces, lo más relevante de esta pared pues va a ser el orificio de la trompa de Eustaquio y el conducto carotidio. Otra de sus paredes es la pared posterior o mastoidea, que en la imagen superior sería lo que está al fondo, atrás de los huesecillos. Va a tener una altura aproximadamente de 15 milímetros. En la parte superior va a tener el orificio para el antro mastoideo. Y en la parte inferior va a tener dos estructuras, la fosa infudis, donde se apoya la apófisis corta del yunque, y la eminencia piramidal, de donde va a surgir el tendón del estribo. Y también esta pared es importante porque tiene una relación con la tercera porción del nervio facial, como se observa en la imagen inferior. En la parte posterior es lo que está en amarillo, pues va a ser el nervio facial, que va a pasar en la parte posterior. Y bueno, aquí una imagen más amplia, que es como si se hubiera quitado la pared anterior. La pared externa es donde está la membrana timpánica, la pared interna donde está el promontorio y donde está parte del estribo, la parte superior donde están los ligamentos suspensorios del martillo y del yunque, la parte posterior donde va a estar el foramen para el antro mastoideo, y este pues va a ser el piso. El contenido de la caja timpánica va a estar conformada por 3 huesecillos que van a ser el martillo, yunque y estribo. El martillo se va a adherir a la membrana timpánica mediante su mango, como se observa en la parte superior, en la imagen superior, y también va a tener un ligamento suspensorio. El yunque va a tener una carilla articular
si se puede observar en la imagen de abajo, que se va a articular con el martillo. Va a tener una apófisis corta, que se va a anclar a la fosa infudis, y una apófisis larga, que es donde se articula con la cabeza del estribo. Y también va a tener un ligamento suspensorio que se va a encontrar en el techo de la caja timpánica. Y el último huesecillo es el estribo, que va a estar conformado por una cabeza, una rama posterior, una rama anterior y una base. Este huesecillo va a tener comunicación con la ventana oval. Vamos a hablar de los músculos de la caja timpánica. Los músculos van a tener la función de un filtro de frecuencias, es decir, cuando estos músculos están en contracción, van a dificultar el paso de la energía sonora. Hay dos músculos principalmente, el músculo del martillo o tensor del tímpano, que en la imagen está en la parte izquierda, en un círculo amarillo. Se va a encargar de mantener tensa la membrana timpánica y va a estar inervada por el nervio del músculo del martillo, que viene del nervio trigémino. Y el músculo del estribo, que se observa aquí en esta parte. Y este músculo se va a encargar de tensar el estribo hacia posterior. Va a estar en la cara posterior de la caja timpánica y va a estar inervada por el nervio facial, una rama del nervio facial, que es el nervio para el músculo del estribo. Esto fue de la membrana de la caja timpánica. Ahora vamos a hablar del sistema neumático del temporal. Este va a ser un sistema cavitario, va a estar ubicado principalmente en toda la apófisis mastoidea, va a estar constituido por celdas. La celda más grande es lo que se conoce como antro mastoideo. El antro mastoideo va a tener una pared posterior, el antro mastoideo va a tener su entrada en la pared posterior de la caja timpánica. Y el techo del tímpano va a separar al antromastoideo de la bóveda craneal media. Y anteriormente, anterior al antromastoideo, va a estar el conducto para el nervio facial. Las celdas mastoideas se van a formar en el séptimo mes de la vida fetal y van a continuar con formación de celdillas hasta los 4 o 5 años de edad. Según su ubicación con respecto al antro, se van a clasificar en diferentes grupos. Van a ser celdas externas, superiores, inferiores, anteriores, posteriores e internas. En cuanto a las externas, pues van a estar situadas detrás del conducto auditivo externo. Las inferiores se van a extender en todo lo que es la mastoides. Y las anteriores van a invadir la pared superior del conducto auditivo externo. Y las posteriores se van a encontrar entre el antro y el seno lateral. Y bueno, esta es una imagen en donde se van a observar todas las celdas mastoideas que se encuentran básicamente en todo el temporal. Y bueno, aquí se observa cómo pasa el nervio facial. Y otra estructura del oído medio va a ser la trompa de Eustaquio. Este va a ser un conducto osteocondromembranoso. Va a unir la pared lateral de la rinofaringe con la pared anterior de la caja timpánica. Su función va a ser la ventilación de la caja timpánica y el drenaje de secreciones. Mide aproximadamente 45 milímetros. Los 2 tercios anteriores van a estar conformados por... el tercio posterior va a ser óseo y los 2 tercios anteriores van a ser membranosos. El tercio posterior es el que va a estar excavado hacia el hueso temporal. Su segmento óseo va a estar reptilizado por epitelio mucoso, que es la misma mucosa que hay en la caja timpánica, y el segmento condromembranoso va a estar tapizado por mucosa respiratoria ciliada.
va a tener pliegues longitudinales que van a como hacer el funcionamiento de válvulas. Y bueno, en conclusión, en cuanto al oído medio, las ondas sonoras van a provocar la vibración de la membrana timpánica y como los huesecillos están fuerte unidos entre sí y el martillo está adherido a la membrana timpánica, pues esta vibración va a pasar al martillo y así sucesivamente a todos los huesecillos para posteriormente ser enviada la energía sonora hacia el oído interno. Y pues sería todo sobre el tema de oído medio. Doctora, no se escucha. Y tenía el micrófono apagado. Gracias. ¿Cuáles son las mediciones de cada huesecillo? ¿Cuánto miden? ¿Y cuáles son las articulaciones que unen cada uno de ellos? Pues el nombre de la articulación como tal, no recuerdo, pero van a tener carillas articulares como el yunque que para adherirse al martillo y el estribo para adherirse al yunque, son carillas articulares. ¿Cuánto mide el yunque? ¿Cuánto mide el mango del, cuánto mide el martillo y cuánto mide el estribo? No recuerdo las medidas. A ver, el doctor Edson. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cuáles son las medidas de los tres huesecillos? En ese orden, martillo, yunque y estribo. ¿Cuánto mide cada uno? El martillo, bueno, tengo entendido que el martillo mide aproximadamente 8 milímetros, el yunque 6 milímetros y el estribo 3 milímetros. No me recuerdo. Aquí no es de... Si yo no mal recuerdo o recuerdo bien, No, que recuerdo haberle visto. había quedado que eso iban a estudiar y de hecho yo se lo comenté a la doctora que preparó la clase, lo que yo quería que especificara. Bueno, ¿quién tiene otras medidas? ¿Y cuánto mide la cadena osicular en la longitud completa? En cadena osicular, 1.8, bueno, 18 milímetros, el martillo 8, yunque 7 por 6 y estribo 4 milímetros. ¿Sí? A ver, Gerardo Jiménez Hernández. ¿Es correcta estas mediciones? ¿Son correctas? Solamente el estribo va de 2 a 3 milímetros. El yunque sí lo encontré de 0.7 milímetros, perdón, de 7 milímetros. La cadena articular sí mide 18 milímetros, doctora. Nada más es el punto, en el que varía un poco, y eso relativamente, es en el estribo, que creo que dijo 4, ¿no? No, la verdad es que lo encontré por poquito. Así mucha diferencia no vi. Que, bueno, no hay. En total mide 18. El yunque mide 7 y el estribo de 2.5 y 3 milímetros. Ok. Dime ahora, doctor, cuáles son las articulaciones que se encuentran entre el martillo y el yunque y el estribo. ¿Y cuál es la articulación que tiene el estribo y la ventana oval? Doctor Gerardo. Ok. De la articulación del estribo,
es la articulación incudoestapedial y de las, se me fue el nombre, que está dada por el yunque y la ventana oval, y de las, ¿cómo se llama? Y la, no. A ver, Doctora, ¿puedo yo mencionarlas? adelante. En las articulaciones, básicamente son tres. La maniolar, que es la articulación entre el martillo y el yunque. Este es de tipo sinovial y se conoce como encaje recíproco. Es como el juego trombón, por eso se le llama también silla de montar. Está la articulación incudostopédica, que es también igual de tipo sinovial, pero esa es una de tipo enartrosis. Y esa es la que está entre el yunque y el estribo. Decía que esta tipo de articulación permite la movilización de los huesecillos en sus tres ejes, de hecho era la que tenía mayor movimiento. Y la última es la timpanoestapédica, que esa como tal no se considera de tipo sinovial, sino más bien de tipo fibrosa. Y esa se le llama que es de tipo sindesmosis. Y básicamente es aquella que la base del estribo, cuando se mueve, es la que tapa como tal igual la ventana oval. Exactamente. Ok, ¿cómo te llamas, doctora? Dale, doctora. ¿De qué R eres? R1 de aquí del estado. Ok, muy bien. Doctora Liz, hay que tomar en cuenta estas participaciones porque se supone que todos tienen que estudiar el tema. Cuando pregunto y empiezan a responder cosas que no son, en alguna ocasión he tenido que suspender las clases porque no tiene caso entonces que no hablemos el mismo lenguaje. Entonces hay que aprovechar el tiempo y tampoco tiene caso que vengamos nada más a escuchar o a leer una diapositiva. Ya no estamos en pregrado, chicos. Aquí nada más es una coordinación mía, es una orientación, es un reforzamiento. Ustedes tienen toda la obligación de estudiar. Y yo lo dije en la clase pasada. La anatomía descriptiva, los tipos de articulaciones, porque para comprender la fisiología auditiva, la fisiología de la audición, es muy importante conocer los tipos de articulación. No es nada más los nombres de las articulaciones, sino el tipo de articulación, porque dependiendo del tipo del movimiento de la articulación, es como vamos a comprender cómo se mueve la membrana, cómo se mueve la cadena osicular. Y hay otro tema, y lo vamos a ver bien, o sea, lo que es la fisiología de la audición, porque de la fisiología de oído medio la doctora no comentó absolutamente nada. Ahorita estamos completamente con pura anatomía. Dependiendo de la frecuencia y de la intensidad de la onda sonora, va a ser el tipo de movimiento del complejo tímpano osicular. La cadena se va a mover de una forma tan variable como lo va a ser la intensidad de la onda sonora que reciba. Y se va a mover a la derecha, se va a mover hacia abajo, hacia arriba. El estribo también va a tener un movimiento de pistón hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo también de la intensidad para poder transmitir el sonido de un medio aéreo a un medio líquido. Entonces, si no conocemos la forma en cómo se va a transmitir el sonido, pues no tiene caso que pasemos a la fisiología. Bueno, seguimos. A ver, doctor Juan Antonio Prieto, dime por favor los tipos de las capas de la membrana timpánica. ¿Cuántas capas tiene el tímpano?
Bueno, pero es que justo está pasando el tren aquí detrás de nosotros. Ajá. Yo leí que son, bueno, algunos hablan de 2 capas, otros dicen que hay una capa intermedia. La capa que está hacia el conducto auditivo externo, pues es la que va a estar recubierta de un epitelio epidérmico similar al del conducto auditivo externo. Y ¿Cómo la se llama? capa... ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo le llamas a ese epitelio? A ese epitelio del tímpano, el más externo, la capa que... Pues, bueno, yo lo vi así como que era un epitelio tipo epidérmico. Entonces, si es epidérmico, es una capa que... Son 3 capas las que forman la membrana timpánica. Dímelas en ese orden. Externa, media e interna. ¿Cómo se llaman? Juan David. No sé si R2, ¿cómo se llaman? Sería la capa externa, sería justo lo que estaba diciendo mi compañero Juan Antonio, la capa del epitelio epidérmico. La capa media sería una capa fibrosa, bueno, es lo que yo encontré. La capa interna sería un epitelio mucoso. Ok, entonces sería una capa cutánea, fibrosa Externa. y mucosa. En ese orden. Ok, cutánea, fibrosa y mucosa. ¿Qué caracteriza entonces a la capa media? ¿Qué tipo de fibras? pues ahí nos decía el libro que van a estar compuestas por fibras de colágeno que tienen una disposición, algunas fibras radiales y otras fibras son circulares, y también habla de unas fibras semicirculares que las ¿Con ponen qué en finalidad, conjunción con... doctor? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que le da la característica fundamental histológica a esta capa? que le permite la movilidad a diferentes frecuencias de diferentes partes. O sea, que estamos viendo que el tímpano se puede mover como un todo en un cono completo a determinadas frecuencias, y en otras frecuencias más altas se puede mover únicamente en lo que es la parte más cercana a la inferior, dependiendo de la disposición de estas fibras. Pues básicamente que le da la movilidad máxima. Acuérdense que habíamos platicado también que en el estudio de la timpanometría valoramos o evaluamos parámetros acústicos como la compliancia, que es la máxima movilidad del complejo tímpano-auricular. Entonces, estas fibras ayudan a darle la máxima distensibilidad a la membrana timpánica. Por eso, cuando, no sé si ustedes han estado en situaciones expuestos a ruidos intensos, cómo es que a veces sentimos que vibra la membrana timpánica. Le da esa característica como un mecanismo de protección, como un mecanismo de atenuación, porque el sonido, así como entra al oído, o el sonido, así como entra al oído externo y pasa al oído medio, va perdiendo energía sonora. El oído medio en sí, pues representa un estado o un órgano también de atenuación. Cuando veamos fisiología de la audición, vamos a ver cómo se va perdiendo energía para que cuando llega al oído
interno. De hecho, cuando va pasando la onda viajera hacia los líquidos del oído interno y llega finalmente al órgano de Corti, el sonido ya perdió mucha energía. Repito, como un fenómeno también de atenuación y de protección. Si no, habríamos muchísimos sordos. Bueno, ¿en cuántas partes se divide la membrana timpánica? Fernando Medina. Ahí lo tienes. ¿Cuál es la parte tensa? La pausa. ¿Perdón? Primero la puntada de mi compañera es la parte tensa. Es esta parte que cubre la totalidad del tímpano. Ajá, ¿es la más extensa o la menos extensa? Es la que pues articula con el martillo. ¿Estás seguro? No estás seguro. La tensa es la más extensa y es la que va a contener como tal estas fibras. Ajá. ¿Y la flácida? Va a contener las fibras, pero en menor cantidad. Esa es la flácida. Sí, esa es la flácida. Ok, la flácida entonces está ¿en qué parte? ¿En qué parte está la parte flácida? En la parte superior. En la parte superior de la membrana timpánica. A ver, ¿quién me contestó? Yo. Jessica. Córdoba. ¿Cómo te llamas? Jessica. Ok, no sé por qué se vicia el sonido. A ver, tú misma, dime, ¿sabes con fines de otoscopía cómo se divide ahora? Anatómicamente, la membrana timpánica se divide en dos partes, en pars tensa y en pars flácida. Cuando hacemos la otoscopía, nosotros dividimos también a la membrana timpánica. ¿Sabes en cuántas partes? No, pero es cuando ahí revisamos tono luminoso para ver si está pegada la membrana o estoy equivocada. Ok, ¿alguien sabe? En 4 partes. 4 partes. Ajá. Ok, ¿cómo se llaman? Son cuadrantes, es superior, anterior y posterior, inferior, anterior y posterior. Ok, muy bien. La relación de estos cuadrantes, o sea, anterior, cuadrante, antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior, es realmente para poder delimitar cualquier tipo de alteración en la estructura de la membrana timpánica, llámense placas de esclerosis, llámense neotímpanos, llámense perforaciones, o alguna hiperemia o algún otro tipo de lesiones. El neotímpano etimológicamente es, o sea, un nuevo tímpano. Allí antes hubo una perforación y se perdieron las 3 capas. Sin embargo, esa membrana timpánica cicatrizó y se queda como una membrana nada más. Entonces se observa allí como si fuera una perforación. Pero al pedirle al paciente que haga la maniobra activa, esa parte de la membrana timpánica pequeña
que se observa ahí se mueve. Entonces esa membrana, eso es un neotímpano, no es una perforación timpánica. Y hay que delimitarlo bien. Se tiene un neotímpano en el cuadrante antero-superior o en el cuadrante postero-superior. Entonces aquí otra mención también que les hago en los pacientes con disfunciones tubarias a nivel de pars flácida, como es la parte más delgada, como bien lo dijeron, que no tiene tantas fibras radiadas, es una parte donde más se provocan o más, con más facilidad se forman las bolsas de retracción, es decir, el rompimiento de las fibras, porque es una parte muy adelgazada de la membrana timpánica. De tal manera que cuando hay un problema inflamatorio de oído medio, allí es donde se rompen las fibras y pueden haber bolsitas de retracción, que se ven como, literal, como si fueran evaginaciones o como si fueran unas burbujas o como si fueran unos neotímpanos. Y se ve allí exactamente, cae el mango del martillo y se ve la prominencia del mango del martillo. Bueno, seguimos. Pasamos la otra diapositiva, doctora. A ver, vamos con, a ver, de los R2 de Córdoba. A ver, doctores, digan ustedes qué es el promontorio, por qué está formado el promontorio. Doctora, los R2 de Córdoba justo salieron de vacaciones. Ah, ok. ¿Perdón? La primera vuelta basal. Ok. ¿Cuáles son sus relaciones del promontorio? ¿En qué cara está? Está con la A ver, ¿quién responde? ¿Está en relación con la cara medial? ¿Con la cara medial o con la cara interna? Con la cara interna. Pues con la cara interna. Sí. Aquí está, ahí mismo lo dicen. No, es cuestión de que lean, si es que no estudiaron. Separa el oído medio del oído interno. Es una estructura, es una elevación, como bien lo puso allí en el esquema su compañera, exactamente debajo de la ventana oval. El promontorio es una estructura ósea que en el padecimiento de la otosclerosis siempre, digo esto como información general, se vuelve muy hiperémico en las otosclerosis y siempre lo vemos a través de la membrana timpánica como un enrojecimiento transtimpánico. A eso se le llama signo de Schwartz. Entonces, tiene mucha relación clínica en algunos padecimientos para que no lo olviden. Bueno, ahora pasamos a la cara mastoidea del oído medio.
Aquí, en este caso, ¿qué forma al antromastoideo? A ver, doctora, doctora Neida de Veracruz, ¿qué forma el antromastoideo? ¿Cómo está formado el antromastoideo, doctora? El antromastoideo, pues es parte de la pared posterior y en él se encuentran, pues es como un sistema neumático que tiene el oído medio. Se encuentran las encías mastoideas. Y en el otro extremo del antromastoideo, ¿qué encuentras? Por abajo está la rama del nervio facial. Pero el antromastoideo en un extremo, donde está, y en la otra parte del antromastoideo, ¿qué tienes? El tema de hoy. Acuérdate, tenemos a la pared posterior o mastoidea, pues que en la parte superior está el antromastoideo, que es la parte más superior del oído medio. En radiología, si tenemos oportunidad de ver una tomografía de oído medio y mastoides, vamos a ver que hay algo que se llama el signo del reloj de arena, en donde, imagínense lo que es un reloj de arena. El polo superior es el antromastoideo y el polo inferior, la parte inferior, es el oído medio. Era lo que yo le preguntaba ahorita a la doctora. En la parte más superior, pues tenemos el antromastoideo y en la parte de abajo es el oído medio. Y la parte de en medio, la parte más estrecha, lo que divide al antromastoideo del oído medio, se llama aditus ad antrum. ¿Ok? Todos son sitios anatómicos que se lo tienen que saber. En el caso de ustedes, pues tienen que saber interpretar un estudio radiológico del oído y tienen que saber identificar las estructuras. Si van a dictaminar a un paciente con una enfermedad auditiva, pues entonces deben saber interpretar un estudio radiológico y no solamente quedarse con la interpretación radiológica, que dicho sea de paso, con mucho respeto para los compañeros, a veces se equivocan. ¿Por qué? Porque pues no están dentro del contexto y es muy, muy importante que ustedes sí tengan las bases en este sentido anatómico, radiológico, conociendo bien todas las estructuras en el oído medio. No es tan difícil identificarlas a nivel radiológico. Bueno, ¿en cuántas partes entonces dijimos que se divide el oído medio? En epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. Otra estructura muy, muy importante del oído medio es la trompa de Eustaquio. Dentro de lo que es la trompa de Eustaquio, doctora, si puedes poner allí la diapositiva, dime, por favor, ¿cuáles son los músculos que sostienen a la trompa de Eustaquio? ¿Cuáles son los músculos que abren la trompa de Eustaquio y dónde se insertan?
¿Quién sabe? Para abrir, bueno, los que hacen que se abra la trompa de Eustaquio son los elevadores, los músculos elevadores y tensores del paladar durante la deglución, la masticación o cuando bostezamos. Ok, ¿cómo se llaman? O los que conozcas. Bueno, nada más los encontré de forma general, que es los músculos elevadores y tensores del paladar, o sea, los que elevan el pensamiento. Que tiene el peristafilino, el interno y el externo. Exacto. Así es. La ausencia de estos músculos. ¿Qué? La ausencia de estos músculos o la malformación de o la mala inserción de estos músculos nos van a dar alteraciones en la trompa de Eustaquio ante una ausencia de padecimientos inflamatorios crónicos. Aquel paciente que no tiene una rinitis alérgica, que no tiene condiciones de factores de riesgo para infecciones respiratorias crónicas, busquen la anatomía de su cara, sus rasgos anatómicos. Pueden tener una hipoplasia de la trompa de Eustaquio o una hipoplasia de los músculos que mueven y abren la trompa de Eustaquio. Entonces, hablar de trompa de Eustaquio es un tema muy complejo. Entonces, afortunadamente, ustedes no van a trabajar con niños, pero sí van a trabajar con pacientes adultos y se los van a encontrar. Incluso van a tener trabajadores de la línea aérea que ellos se saben muy bien la anatomía de la trompa de Eustaquio y se saben muy bien lo que es la impedanciometría y timpanometría y hasta les van a enseñar algunos conceptos. Entonces, abusados, a donde les toque trabajar. De ahí mi insistencia. Que se aprendan muy bien todas estas estructuras. Entonces, cuando veamos fisiología también de la trompa de Eustaquio, pues vamos a ver cuál es la finalidad del equilibrio de las presiones atmosféricas con la del oído medio. El drenaje y secreciones, porque es el mismo epitelio mucoso que también no es tanto que drene el moco del oído medio hacia la nasofaringe, sino que también produce su propio moco. Bueno, finalmente pasamos a la última cara, a la parte o a la cara inferior. ¿Me pasas esa diapositiva? La cara inferior es tan importante como todas. La relación que tiene la cara inferior es con las alteraciones yugulotimpánicas, yugulares, con el golfo de la yugular. Algo tan poco frecuente como el paso del golfo de la vuelta de la vena yugular con el piso de la caja timpánica y como una lámina ósea tan delgada puede llegar a erosionarse con el roce continuo y constante del vaso sanguíneo. Conforme el paciente va aumentando su tiempo de vida, llegando a erosionarse completamente y a meterse hacia el oído medio.
y ocupar parte del oído medio. Y entonces el paciente clínicamente va a tener un acúfeno pulsátil, que muchas veces algunos compañeros lo confunden como un glomus yugular, que no es nada que ver con el golfo de la yugular. El golfo de la yugular es una variante anatómica. El glomus yugular o yúgulo timpánico es un tumor de vasos sanguíneos y eso sí es quirúrgico. Es una neoformación que forma parte del grupo de los paragangliomas y que pueden crecer derivados de los vasos sanguíneos cercanos a la vena yugular, que pueden crecer directamente dentro del oído medio o bien fuera debajo de la caja timpánica y erosionar la lámina ósea por la parte del hipotímpano e introducirse al oído medio y provocar lo mismo, un acúfeno pulsátil, un tinnitus pulsátil, que mejora con la maniobra de Fustenberg, que es comprimirse el trayecto de la vena yugular en el cuello y bueno, mejora. En ese sentido, los síntomas son los mismos, pero la causa es diferente. Los abordajes son diferentes. Pero uno es una variante anatómica, el manejo es conservador, y el otro es un tratamiento quirúrgico por el experto, dependiendo del tamaño. Requiere embolización y es una cirugía bastante extensa. Bueno, en la parte de la pared superior, pasamos la otra. Acá es muy importante la relación que tiene con la fosa craneal media. Aquí algo que a veces se subestima es una otitis media crónica, o en el caso de los traumatismos que a ustedes les va a tocar, los famosos hemotímpanos, que muchas veces se subestiman y dicen manejo conservador hasta que se reabsorba. En mi experiencia he visto que los hemotímpanos, que muchas veces se dejan como tratamientos conservadores, esperar a que se absorban, pueden evolucionar a una otitis media crónica. Y de allí he visto 1 o 2 pacientes que, porque muchas veces se le dio de alta y se le regresó a trabajar, se quedó con su hemotímpano, pero el hemotímpano nunca se reabsorbió y entonces empieza a colonizar, empieza a provocar mayor volumen o mayor transudado, mayor inflamación, mayor proceso infeccioso, ruptura de la membrana timpánica y puede invadir fosa craneal media por el tiempo de evolución y provocar una meningitis. Entonces, aquí todas las otitis media crónica hay que tratarlas oportunamente. Y todos los traumatismos de oído medio con fracturas de hueso temporal hay que vigilarlos y enviarlos oportunamente a valoraciones, no subestimarlos. En cuanto a la cadena osicular, hay que tenerle mucho cuidado. Las disrupciones de cadena osicular, el rompimiento de una cadena osicular, pues es irreversible. Se le llama disrupción de cadena osicular. Y esta puede deberse por un traumatismo o por un trauma acústico agudo, que puede ser tan intenso, capaz de despegar, que ante un tono tan alto
con una intensidad tan elevada, la membrana o la cadena osicular, el complejo tímpano osicular, se mueve, se tensa, se pone tan rígida para poder proteger al oído interno que llega a romperse, provocando una disrupción de la cadena osicular. Y pues eso es irreversible. Hay otalgia, hay fibrosis y obviamente hay una hipoacusia de conducción. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctores. Doctora, yo había encontrado la organización como atrio y ático, que es la parte inferior de la caja y la parte superior. Y respecto a los músculos, solamente así los encontré como músculos de tensor del tímpano o del martillo y los músculos del estribo. Así tal cual, no los había encontrado. Y la otra era que la organización de la membrana timpánica era en 3 para evitar la, no sé si decirle sobrepoblación, invasión de lo que era el epitelio cutáneo, respecto a lo que es la parte medial de estas 3 capas, porque se tiene la teoría de lo que es ¿cómo se llama? Colesteatoma, que es básicamente el epitelio se come los huesecillos. Bueno, es una de las teorías, porque hasta donde recuerdo no se tiene comprobado. Fue lo único que había encontrado. Pero no lo había encontrado como epitímpano, sino como atrio y ático. Pues son sinónimos. O sea, atrio, ático, pues es una parte superior. Significa techo. Significa alto. Depende de la bibliografía que consultes. Yo les comenté que consultaran la del Gil Carcedo, de otología. Entonces, me gustaría que todos se basaran en esa, porque finalmente es muy específica del oído. Entonces, para no crear confusión, unos lean una cosa, otros lean otra cosa. Porque la anatomía pues no cambia. Y en el caso de las capas que constituyen la membrana timpánica, pues eso tampoco cambia. O sea, cutánea, fibrosa y mucosa. ¿Cuáles predisponen a la formación de colesteatoma? Pues el colesteatoma es una neoformación que se presenta cuando hay un proceso inflamatorio en oído medio y que se forma por un proceso inflamatorio y que tiene fibroblastos, detritus de grasa y de colágeno y de, muchas cosas que allí se va formando y pues hay una hipoacusia de conducción importante y el tratamiento pues es quirúrgico. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutos para eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, no están estudiando como debe de ser. Por allí hay una o dos participaciones que rescatan la participación de todos. Así es como se debe de responder con argumentos verdaderos
porque ahí es como yo me doy cuenta que se prepararon, que estudiaron. No es responder por responder, tampoco es responder lo que yo quiera escuchar. Si realmente se basan en una bibliografía sugerida, pues es lo que realmente se quiere obtener de la respuesta. Como yo les decía, ya no en pregrado. Olvídense de eso. Esta es la única responsabilidad que tienen. La verdad me da mucha pena que si sus compañeros salieron de vacaciones no entren a la clase. Porque pues esta es una oportunidad. Porque esta clase es la considero importante para su formación. Porque audiología la van a llevar el resto de la vida de ustedes que se dediquen a esta especialidad de medicina laboral. Y para poder comprender los padecimientos, tienen que saber anatomía. Y la anatomía no es nada más leerla, ustedes ya se están dando cuenta. Bueno, avisos parroquiales. Número 1. Necesito que les comenten a sus médicos titulares, específicamente Veracruz y Córdoba, que se pongan en contacto conmigo porque quiero una lista de asistencia de ustedes, porque los voy a evaluar a través de ellos y va a ser la calificación que ustedes van a obtener. Me voy a poner de acuerdo con ellos para saber de qué forma quieren que ustedes sean evaluados, porque esto pues sí va a tener una validez oficial. Número 2. Para Veracruz, dentro de 8 días, a la 1 de la tarde el próximo miércoles, doctora Neira, doctora Karina, doctor Juan, el doctor Jesús les va a dar la clase de física del sonido que tenemos pendiente con ustedes, porque entraron con una clase atrasada. Entonces, para que se pongan de acuerdo con él, el miércoles a la 1 de la tarde. ¿Ok? Sí, doctora, nosotros nos ponemos en contacto con él. Ajá, el miércoles próximo, no, pasado mañana. Pasado mañana a la 1 de la tarde. ¿Ok? Vamos a ocupar esa hora. Pasado mañana a la 1 de la tarde, física del sonido con ustedes. Creo que sería allí en enseñanza. Bueno, y por último, doctora Liz Aviña, no sé si me estás escuchando. Ok, va para todos. Mira, doctora, el próximo miércoles, creo que es 7 de junio, yo tengo mi última clase con los R2 de aquí de Veracruz y el tema es calificación y evaluación y dictamen de invalidez de las enfermedades auditivas. Entonces, yo invité al doctor Rubén Rojo de audiología laboral para que estuviera presente. Entonces, a mí me gustaría que estuvieran todos ustedes y esta clase la vamos a hacer en línea. Para el 7 de junio, miércoles, pero sería a las 8 de la noche. Por Zoom. ¿Crees que podamos todos? O sea, ¿ustedes? Sí, nosotros sí. Bueno, doctora Neira Veracruz,
para que puedan ir reservando. Yo de todas formas le voy a comentar al doctor Adrián. Sí, doctora. Ok, y doctores de Córdoba también le voy a hacer llegar a la doctora Mónica el mensaje. Okay. Bueno, entonces el próximo lunes queda como estamos hasta ahorita. Sería oído interno. No sé si ya siguen los R3, doctora. Pues de nosotros, o sea, de Orizaba, teníamos programado desde ese tema todavía la doctora Liz, o sea, Lisbeth, que está exponiendo todavía. Pero como estaba planeada esa reprogramación o asignación con los demás doctores de Córdoba sobre todo, pues la verdad es que ya no concretamos si se iba a poder o ya no, sino para que yo reasigne a los doctores de Orizaba, que sean R2 y R3 nada más. Ahorita, oído interno, doctora, asígnalo. Los temas que siguen, asígnalo por favor a los R3 de ustedes. Entonces serían los temas siguientes para Orizaba nada más, presentarlo, R2 y R3. Y R3. O sea, R3 y faltarían 2 R2, ¿verdad? Ajá, sí, son 7. Entonces, oído interno, uno de los médicos R3. Ok. Y ya terminamos con oído interno. Y ya los demás temas, ya yo te aviso a partir de qué temas vamos a asignarlos a todos los demás compañeros para que participen todos. Bueno, sí, está bien, doctora. Entonces, nada más por lo pronto sería no incluir el que nos comentaba con el doctor Rojo, ¿no? Porque ahí hay una... Este tema del doctor Rojo lo va a dar una doctora R2 de aquí de Veracruz. Ah, ok, sí, porque... Ajá, sí, está bien, sí, para tomarlo en cuenta.